Mesa de análisis. Bueno, regresamos con Gabriel Reyes Orona y con Alfredo Figueroa y bueno, les propongo para cerrar la mesa detenernos en este tema del que hemos hablado ampliamente esta mañana con las nuevas aportaciones periodísticas respecto al tema Odebrecht, respecto al tema Lozoya, en este caso respecto al personaje vinculado al hoy senador de la República y exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Cómo ven el panorama, Gabriel, Alfredo? Les pregunto a los dos, en un punto donde está, por un lado, el territorio periodístico, que ha aportado muchas cosas en los últimos años de estos temas, y por otro lado, la expectativa abierta sobre las investigaciones formales, judiciales, que, bueno, pues están en curso. ¿Qué me dices, Alfredo, de todo esto? Mira, Carmen, advierto que efectivamente tenemos nuevas revelaciones de una trama que está evidentemente mostrando que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y antes, incluso desde el Estado de México, y diría yo que también en cierta vinculación con el propio gobierno de Felipe Calderón, lo que hemos visto es toda una ingeniería dedicada en muy buena medida a la corrupción, Carmen. Una ingeniería que se fue diseñando a lo largo de los años, que se fue instalando, estructurando y en la que vamos conociendo pequeños capítulos, pequeños filones, elementos cada día nuevos, pero que están en el centro de una trama que me parece debería indignar profundamente al país en relación a los miles de millones de pesos que ha implicado durante todos estos años. Me parece que es extraordinaria la información que tenemos el día de hoy, de algo que de inmediato debería concitar una investigación directa de alguien que además se encuentra en el Poder Legislativo, que es senador de la República, como es el caso de Osorio Chong. El hecho de que empresas cuando él era gobernador, que financiaron la casa en donde él vivía, pero que además tuvieron contratos posteriores en la Secretaría de Gobernación y que fueron beneficiarias, digamos, del gobierno, pues es el modelo que ya conocimos en muchísimos casos con Enrique Peña Nieto, en muchísimos casos en el Estado de México, y que es todo un esquema asociado a la conservación del poder, al pago de favores, a la corrupción política y al amasijo, digamos, de fortunas extraordinarias que deberíamos poder conocer y que deberíamos investigar de inmediato. Es decir, debe hacerse una investigación que permita llegar al fondo de asuntos de esta naturaleza, y sigo pensando que no tenemos los instrumentos suficientes, que no tenemos las herramientas suficientes, la capacidad institucional suficiente para enfrentar el tema más importante que se ha planteado en los últimos años en el país, que es junto con el de la seguridad y que también está vinculado a como es el de la corrupción y el de la impunidad. Esta misma mañana, por ejemplo, por solo citar un caso, el propio presidente de la República ha hablado otra vez del caso de Etileno 21, sí. Un caso que simplemente le llevó en 9 meses, 12 días, una pérdida a Pemex de prácticamente 2,000 millones de pesos. Y este es un reporte del 2016, Carmen. Entonces, el propio presidente de la República ha hablado de la importancia de ver cómo se pueden modificar los contratos, de tener esta sangría a Pemex, pero es indispensable saber quiénes han sido los implicados, los beneficiarios de una trama que se coloca desde el gobierno de Felipe Calderón. En esta lógica debe realizarse, digamos, todo un esfuerzo, creo que como país, para atajar y enfrentar este tema. Hay demasiados, aparentemente, frentes abiertos, hay demasiada información, digamos, una aquí, otra allá, y en verdad es probable que no se pueda continuar con una investigación profunda si no somos capaces de entender cómo estas redes de corrupción, esta ingeniería que se diseñó desde el propio poder público, estaba, y la pregunta que tenemos que hacernos es en qué medida sigue estando presente en el país, deteniendo, impidiendo que se pueda primero llegar a la verdad, procurar justicia y recuperar
lo que le fue robado a el país en proporciones tan importantes. No olvidarnos, y con esto cierro, que en México hubo intentos de algunos gobernantes, como fue el caso de Javier Corral, por ejemplo, por combatir sistemas de corrupción, y que ello le llevó incluso, digamos, a que le fuesen cancelados presupuestos desde el gobierno federal. O sea, la ingeniería y la prohibición de investigar la corrupción era de ese tamaño. Hoy, por ejemplo, nos seguimos viendo casos de esta naturaleza en algunos municipios, con presidentes municipales que hacen esfuerzos. Veo el caso de San Luis, que es el caso de Javier Nava, que está haciendo un esfuerzo muy importante por revelar la corrupción que se ha invisibilizado del grupo de los Gallardo en San Luis, y que le está trayendo consecuencias de amenazas políticas y de todo orden. Sigue estando presente un sistema judicial, un sistema político de todos los partidos que trata de impedir que se desarrolle y se amplíe la investigación sobre la corrupción y que permanezca lo que es el cáncer fundamental, la impunidad en el país. Ni más ni menos, pues Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí, por comentarlo. Gabriel, ¿cómo cierras con este tema? Pues mira, Carmen, hay algo que se llama el vehículo de regreso. Hoy, por los tiempos, no va a darnos mucho tiempo de analizarlo, pero este Makesh es eso, el vehículo de regreso. Todos los directores de Petróleos Mexicanos de las últimas décadas han regresado a la paraestatal. Hoy en día se dice que se combate la corrupción en Pemex, sin embargo, todos saben que directa o indirectamente, Juan José Suárez Coppel, Luis Ramírez Corzo, han regresado a través de algún vehículo que les permite conservar los negocios que ellos mismos fabricaron, proyectaron y armaron a través de empresas de regreso. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros en Makesh? Makesh es el intento fallido y cancelado para que Emilio Lozoya articulara inversionistas para poder invertir en determinados proyectos a los cuales él tuviera alguna particular predilección. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día tenemos un Petróleos Mexicanos en el cual la presencia no solo de sus exdirectores, sino también de sus exfuncionarios tiene una gran relevancia. Nos damos cuenta cómo empresas en las cuales Juan José Suárez Coppel ha regresado como directivo o como inversionista o como capitalista, prestan servicios o son proveedores de Petróleos Mexicanos. Vemos cómo empresas en las que trabajó Luis Ramírez Corzo tenía y le otorgó enormes contratos mientras fue director, pues siguen siendo proveedores de Petróleos Mexicanos, ahora que él ya es el dueño único y soberano de estas empresas que antes eran sus proveedoras. El Makesh lo que simplemente representa es esta mecánica, este vehículo a través del cual Lozoya trataba de articular un mecanismo para regresar a hacer inversiones en Petróleos Mexicanos y que pues lamentablemente para él pues ya no pudo concretar. Pero esto me lleva a una reflexión, Carmen. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha señalado que no tienen evidencias de que tanto Lozoya como sus personajes cercanos tuvieran vinculaciones con empresas rusas, particularmente petroleras, ni con otras en Asia. Pero lo que no nos ha dicho Santiago Nieto, y yo creo que sería muy relevante que lo dijera al público, es si ya ha realizado consultas concretas que tengan una respuesta concreta de algunas instancias en las cuales tuvo una presencia particular y relevante Emilio Lozoya. Y me refiero al caso de Singapur. Hemos insistido repetidamente que las visitas de Emilio Lozoya a Singapur son más que relevantes, que las estancias o visitas o relaciones y vínculos con instancias rusas de Emilio Lozoya son más que relevantes, las cuales determinan la activación de un mecanismo de cooperación para revisar cuál era el entramado a través del cual este Makesh, este fondo Makesh, iba a ser el vehículo de regreso de las inversiones o mal habidos o de los recursos mal habidos a inversiones donde él conoce cómo se trabaja, cómo se produce y que incluso él pudo haber armado los proyectos a los cuales él quería regresar. Ni más ni menos. Pues para dejar el dato,
a reserva de seguir hablando de esto que mencionan, Gabriel, Alfredo, pero en este punto último, solo hay que recordar que Emilio Lozoya estaba fuera de México cuando aquella explosión ocurrida en el sexenio de Enrique Peña Nieto a las instalaciones de Pemex. Él estaba, ¿en dónde? Pues en Singapur. Ni más ni menos. Así que bueno, dejamos esto como un dato importantísimo. Estaba, pues todo indica, según las versiones periodísticas de la época, en 2013, justamente en Singapur, cuando ocurrió esta explosión a las instalaciones de Petróleos Mexicanos en las áreas administrativas de Pemex en la Ciudad de México, como recordamos. Él dijo en su momento en una cuenta de Twitter que había estado en Rarámuri, buque tanque que será entregado a Pemex en marzo de ese año, y él hablaba de esas actividades justo cuando estaba también en ese viaje de trabajo, según se informó en su momento. Bueno, pues vamos a ver qué... Sí. Algo rapidísimo. No, creo que un comentario muy breve, que quizás también sea una línea que tendríamos que empezar a pensar. Si revisamos el libro de El Traidor, de Anabel Hernández, encontraremos ahí un conjunto, solo lo dejo como un elemento, de vínculos entre todo lo que son las pipas, los buques, etcétera, de Pemex, en una parte muy importante de la historia que ella narra, asociado al tema de el propio narcotráfico en el país. Lo dejo dicho porque son asuntos que se miran a veces solamente desde la perspectiva del crimen organizado, pero no desde la parte que tiene también que ver con su vínculo con la corrupción política. Pues ahí está todo esto, y seguiremos, por supuesto, al habla con todos estos temas. Gracias, Alfredo, gracias, Gabriel, por estar aquí esta mañana. Gracias, un saludo. Un saludo. Buenos días.